Vamos a poner la enseñanza delante del Señor para que en todo momento sea el Espíritu de Dios hablando. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por el mover de tu Espíritu en medio de tu casa. Primeramente, Señor, por traernos, Señor, a tu casa, a tus atrios y permitirnos experimentar tu presencia, Señor poderoso. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas, sea limpia, pura, Señor, que nada, Señor, sea estorbando, nada sea leudando tu palabra, mi Dios de Israel. Bendice, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los bebés que reciben del alimento que tú los das, Padre poderoso. Bendícenos a nosotros, los adultos también, Señor, y que seamos, Padre, diligentes, Señor, en estar atentos a tu palabra, Padre. Glorifícate en esta mañana, así como lo has hecho hasta este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bien. Y para empezar la enseñanza del día de hoy, yo le voy a pedir a un valiente que pase aquí adelante, eso sí, aquí adelante, y que en el micrófono nos diga el nombre de la enseñanza que estamos llevando, que este es el segundo domingo que llevamos. Un valiente, muy bien, hermana Patricia, pase adelante. Ahí el micrófono, por favor, está con todo volumen. Ejército en orden de batalla. Excelente, muy bien, hermana Patricia. Espérese, no se me vaya. No, tranquila. No le digan uy, 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 que se ganó un premio. Eso, Patricia, por valiente, ven, fue la primera, se levantó y lo dijo muy bien. Ejércitos en orden de batalla. Ahora sí pueden poner ahí el nombre de la presentación, por favor. Ese es el tema que el Señor nos está llevando y que el Espíritu de Dios está trabajando en medio de nosotros, amados hermanos. La semana pasada estuvimos viendo o entendiendo que Dios nos está haciendo entender los tiempos, hermanos, que estamos viviendo, ¿verdad? Nos está haciendo entender los tiempos para prepararnos, nos está advirtiendo, ¿ok? Nos está dando ese sonido de alarma, esas advertencias, para que nosotros nos quedemos ahí sentaditos, tranquilitos, no, para que empecemos como guerreros. ¿Quién se pone un guerrero? La armadura, exactamente, a prepararnos como guerreros y vamos a ir caminando por ahí para poder entender eso, pero tenemos que irnos poniendo cada uno de nosotros esa armadura y como nos exhortaba ahora el Espíritu, es mi responsabilidad ponérmela, ¿ok? Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos ante ese sonido de alarma, ante esa respuesta oportuna que tenemos que dar cada uno de nosotros. Vimos el pasaje que tal vez si lo pueden poner, hermanos, de Cantares 6:4. Si lo buscamos un momentito. Cantares 6:4. Donde prácticamente Dios nos hacía como una proyección, el potencial de lo que Dios quiere ver en nosotros. Y nos dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Y vimos que es imponente, ¿verdad? Nos imaginamos a alguien pues firme, que se destaca, pero cuando lo buscamos en el original, en el Strong, nos dice que es algo espantoso. Y aún en el aporte que nos hizo nuestra hermana Pastor, nuestra hermana Jacqueline, nos hacía que evocáramos, que pensáramos en un ejército porque nosotros no tenemos, ¿verdad? Y yo, cuando ella hizo esa mención, yo pensé, en el que me acordé en ese momento, que era el de Corea del Norte, cuando sacan aquel armamento y sacan las armas nucleares gigantescas, son viejísimas, pero son gigantescas, ¿ok? Y lo sacan como para que vean lo potente que somos, ¿ok? Y ese espanto, hermanos, es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Eso es lo que nosotros le tenemos que llegar a dar al enemigo. Nuestra fortaleza en Él, nuestros cimientos en Él tienen que llegar a ser tal que el enemigo es el que tiene que temblar y huir de nosotros, hermanos.
porque nosotros hemos llegado a fortalecernos en el Señor, ¿ok? Y esta fue la introducción que vimos. Por cierto, creo, y me disculpan hermanos, creo que el domingo pasado no dije que esta era la introducción, todo el punto que vimos el domingo anterior fue la introducción. Y antes de adentrarnos al segundo punto, le voy a pedir a mi hermano que si me pone, bueno, no me lo ponga, necesito otro valiente, que pase aquí adelante, por favor. No, entonces póngame la imagen porque no se atreve. Póngame la imagen. La número 1, van a ver que es fácil. La imagen, Ronnie, ¿me está poniendo atención? La imagen número 1. Ok, ahora sí, ¿pasa alguno? Pasa, hermanita Grace. Ok, sí, cuéntenos, ¿qué evoca esta imagen? ¿De qué nos habla esta imagen? De Juan Santamaría. Ajá, muy bien. ¿Qué se acuerda más o menos de la historia de Juan Santamaría? Bueno, que fue el que tuvo la batalla contra los filibusteros. Ajá, muy bien. Y fue, bueno, un héroe porque incluso dio su vida también en esa guerra, la verdad que sí. Excelente. En Nicaragua creo que fue, o en las fronteras. Ahí. En la frontera, sí, más o menos. Muy bien. Pérez, hermana Grace, por valiente también. Bueno, gracias. Otro premio. Pues sí, un aplauso a la hermana porque fue valiente. ¿Ok? Entonces, todos aquí que hayamos pasado por la escuela costarricense, sabemos que este es parte de nuestra historia. ¿Por qué? Porque es un héroe nacional, Juan Santamaría. Y el que no se acuerda nada, por lo menos se acuerda la canción, ¿verdad? Juan Santamaría no fue a la escuela, tan pobre vivía. No, ¿cómo era? Juan Santamaría nació en Alajuela, tan pobre vivía que no fue a la escuela. Ok, aunque sea ese pedacillo no sabemos. Pero esta historia lo que nos recuerda, porque en realidad William Walker, que sí tenía su profesión de médico, de abogado, era un mercenario, hermanos, que buscaba tomar todos los estados centroamericanos y volverlos parte de Estados Unidos, pero no como parte de una provincia, sino como si fueran estados esclavos, ¿ok? En esclavitud, exactamente. Entonces ahí fue cuando el pueblo se unió, y tal vez no teníamos un ejército muy avanzado, pero se unió a defender, y esto es lo que conocemos. Esta es la segunda batalla, primero fue la de Santa Rosa, después se dio el 11 de abril en 1856, la batalla de Rivas, ¿ok? Y la historia de William Walker termina hasta Honduras, que es donde él muere, lo matan ahí y ya no logra su propósito. Pero la unión de eso pudo haber, esa historia al menos, de que la unión del pueblo, las decisiones, porque sí hubieron países que firmaron el acuerdo, fueron obligados a firmar, otros decidieron levantarse en contra, dio un precedente de otros que pudieran venir y hacer lo mismo, ¿ok? Vamos con otro hecho de la historia. ¿Alguien se levanta valiente? A ver, ese es un hecho de la historia, sin verlo. Nadie, qué barbaridad. Ok, va con la imagen número 2. Ay, espérese, vea la hermana Yoconda, qué bárbara. Un aplauso a la hermana Yoconda, se levantó así bien pochotona. No, es fácil, es fácil. La 2, hermanito Ronnie. ¿Quién es, hermana Yoconda? Ana, ¿cómo es? Sí. Ana, pero no me acuerdo el apellido, pero sí sé que era niña judía, que escribió un libro, que murió como a los 13 años. Pues había un montón. Porque fue cautiva por los alemanes. Perfecto. Y el libro que ella escribió lo encontraron hasta muchísimos años después, el diario de ella. Sí, Ana Frank. Ya, listo. Excelente, muy bien. Dice, ¿cómo era? Solo sé y dijo todo. Ok, muy bien. Annalise Marie Frank es su nombre y en nosotros latinoamericanamente se le recorta a Ana Frank, ¿ok? Era neerlandesa, nacida en Alemania, se ocultó en Ámsterdam y durante 2 años y medio escribió el diario que comenta la hermana Yoconda, ¿verdad?, de sus vivencias, tanto como preadolescente, adolescente y estar en cautiverio, ¿ok? Murió creo que de tifus en un campo de concentración, ¿ok? Pero este pedazo de historia
nos hace recordar una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad, ¿verdad? Muy fuertes. O sea, la mortandad que se generó, las barbaries, las torturas, todo eso que nos hizo aprender, y principalmente si nosotros vemos la cultura alemana, tuvo un cambio totalmente después de esto. Entonces, la historia nos hizo aprender. Vamos con el último. ¿Alguien se anima con el último? Es el más fácil de todos. Facilísimo, facilísimo, facilísimo. Dice Dylan que no es tan valiente. Nadie. Ahí viene Fabi. Eso, Fabi, muy bien. Que no se diga nada a los que tienen 18 años. Ok, la número 3. ¿Qué es? Facilísima. El COVID es. Ajá, pero ¿qué evento? Ah, bueno. La pandemia. La pandemia, ajá. ¿Qué sucedió con la pandemia? La pandemia pues, del coronavirus, que todavía no recuerdo muy bien por qué fue que empezó por los lados de Asia y luego se expandió a nivel mundial. Una pandemia que duró 2 años, más o menos, en los que estábamos todos confinados en la casilla, teníamos que usar mascarilla, no podíamos salir y se acabó el papel higiénico como a los 2 días de que empezó la pandemia. Y sí. No recuerdo como muchas. Excelente, excelente. Y eso que no estaba preparado. Muy bien, gracias, Fabi. Gracias. Muy bien. A través de la pandemia aprendimos muchas cosas, hermanos. Y si usted escucha, bueno, es que antes de la pandemia, ¿verdad? O es que después de la pandemia es para nosotros, en nuestra historia, porque tal vez los eventos anteriores de 1856, ¿ok? El de 1945 de Ana Frank, no es de nuestro contexto, no es de nuestro medio, pero la pandemia sí, ¿ok? La pandemia, nosotros lo tuvimos y fue un hecho histórico y nos cambió cualquier cantidad, tanto que hace mella. Es más, el otro día yo dije, ¿cómo pueden tener esto todavía? A una empresa de buses se decía, nuestro horario debido a la pandemia cambió, y yo, pero estamos en el 2025, ¿cómo tienen esto todavía? Entonces, o sea, hubo un cambio. Y cambió todo, hermanos. Hay cosas que no regresaron a ser igual. Los trabajos cambiaron. Muchos siguen teletrabajo. Aprendimos a pedir muchos express y seguimos utilizando ese express. Utilizamos mucho, el cambio en la higiene cambió y alguna se mantiene. Entonces eso nos hizo un aprendizaje. Esa historia nos hizo un aprendizaje y pienso, no sabemos qué irá a pasar más adelante, pero que si algo, un evento similar sucede, ya tenemos un aprendizaje previo que nos ayudaría a pasar esto y no sería como el bombazo tan fuerte que vivimos en el 2020 cuando empezamos la pandemia del COVID-19. Y ahora sí, hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a entender por qué es importante conocer la historia, y es el punto 2 de esta enseñanza, que si me lo pueden poner, amados hermanos. Ahí está, razón de conocer la historia, ¿ok? ¿Por qué nosotros tenemos que conocer la historia? Vean los puntos que vimos, cosas muy sencillas, ¿ok? Y de historia no podríamos parar de hablar. Es más, voy a darles el significado, se los iba a dar más adelante, pero… Aquí está, no estaba aquí arriba. El significado de historia, según la RAE, dice que es narración de eventos dignos de memoria. Dignos de memoria, algo que muy trascendental, porque la cantidad de hechos que suceden en la historia son sin fin, hermanos. Y aquí yo capté 2 que fueran tal vez un poquito relevantes, 3. La pandemia fue muy relevante para nosotros, pero entendemos nosotros que el Señor nos dejó datos muy importantes, dignos de memoria aquí, a través de su palabra, que es necesario que nosotros la estudiemos y que no nos la dejó en el mismo contexto nuestro. No se dio en el mismo contexto, porque lo de Juan Santa María, de ahí, para nosotros es fácil entender, y es más, a excursiones hace uno allá, ¿verdad? Para ir a ver la de Santa Rosa.
para ir a ver dónde se ubicaba, qué había pasado. Nos ubicamos un poquito. Lo de Ana Frank nos queda un poco lejos, pero hemos visto tantas películas que nos ubicamos un poco. Pero aquí nos tenemos que regresar y de ahí la importancia, hermanos, y vuelvo a hacer el comercial, del seminario y del panorama. ¿Cuántas bendiciones nos da el Señor de aún poder entender esto? De poder ver el contexto de dónde se saca. Y vamos a empezar con el pasaje de 1 Corintios 10, 1 al 6. 1 Corintios 10, 1 al 6. Y ese pasaje, ténganlo ahí marcadito con la cintita que tiene la Biblia, con algún marcador, porque vamos a ir andando en varios pasajes de la palabra. Dice así, ¿todos listos con el pasaje de 1 Corintios? Ok, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el 1 Corintios es un libro que Pablo escribió después de, Pablo estuvo ahí en su segundo viaje, lo escribió en su tercer viaje, estuve alrededor de 1 año y medio ahí, y Corintios era como sabemos, un pueblo entre dos puertos, ¿verdad? Con un pedazo de extensión muy pequeña, casi que era más puerto que otra cosa. Entonces, enseñar a esta iglesia, a ser iglesia, era bastante, valga la redundancia, fuerte, porque el mundo estaba muy cercano a ellos, muy constantemente acechándolos a ellos, ¿ok? Pero él les dice ahí, no quiero que ignoréis, amados hermanos, ignoréis, que no ignoremos, y creo que la palabra está ahí en la presentación, un momentito, hermanos, en la que sigue. Ahí está, esta viene del diccionario Strong, dice, de uno como partícula negativa y del 35-39 no saber, ¿ok? Por falta de información o por inteligencia, o sea, partícula negativa es no, y la otra es saber. No saber por falta de información o inteligencia. Por implicación, desconocer, por desagrado. No conocer, sin conocer, desconocer, sin entender, ignorancia, ignorante, ignorar, sin saber. No quiero ahí, hermanos, que ignoréis, que estén sin conocimiento, sin falta de conocimiento, sin falta de inteligencia, que estén ahí, dice ahí, y por desagrado, hermanos, y muy importante, vamos a tenerlo ahí un momentito, y buscando lo que puede ser ignorancia, buscando en términos legales, resulta que uno puede tener ignorancia voluntaria o ignorancia deliberada. Ignorancia involuntaria es que yo puedo llegar a ser ignorante porque no tengo el acceso, ¿ok?, a la información. Ejemplo, de si yo vivo, mira, no, usted no vive tan lejos, ya le iba a decir que sí, Andrea. Si yo vivo en un pueblo allá con los indígenas y no llega la señal de internet, va a ser muy difícil que yo esté al tanto de todas las noticias. Soy ignorante por involuntariedad, porque no tengo el acceso. Pero se da la ignorancia deliberada, y es que quiero ser ignorante, porque es más fácil. Yo veo que en el trabajo todo el mundo entrega reportes, pero a mí nadie me ha dicho nada y yo me hago el tonto, como dicen, ¿verdad? Yo sé que hay que pagar impuestos, pero hasta que no me caigan con un arreglo de pago, yo me hago como que el que no hay que pagar, porque así no tengo responsabilidades. Y yo cuando leía esto, porque yo dije, Señor, qué increíble, cuando decía ahí, por implicación, desconocer por desagrado, ¿cuántas veces nos desagrada tal vez conocer la voluntad de Dios? Conocer lo que Dios quiere. Y me queda más fácil la ignorancia deliberada.
porque me puedo quitar responsabilidades, hermanos. Pero hay peligro en esto, porque nos dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron, dice ahí, pasaron el mar. Y para esto, hermanos, vamos a ir a buscar Éxodo 13, 21, 22. No me dejen en 1 Corintios, ¿verdad? Éxodo 13, 21, 22. Y tenemos, antes de leer el pasaje, tenemos al pueblo de Israel 430 años en esclavitud. Dios escucha el clamor de ellos. Se le aparece en la zarza a Moisés para que sea ese libertador. Le dice por primera vez el nombre y le dice, yo soy, ¿ok? Yo soy. Y lo manda a enfrentarse a Faraón. Le presenta todos los prodigios de las plagas y empieza el éxodo. Y hoy el Espíritu de Dios trajo este pasaje. Leamos, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y el Espíritu de Dios, hermanos, que sabe todas las cosas, ¿verdad? Que une y que utiliza todos los dones, nos estaba diciendo que hoy su columna estaba aquí. Su columna de fuego estaba aquí. ¿Y el fuego, en qué momento dice aquí en la palabra que estaba? ¿En el día o en la noche? En la noche. Y la noche representa el tiempo de prueba. Dios nos está diciendo que Él está con nosotros, amados hermanos. Hay un teléfono que está sonando. Yo le voy a pedir por favor que lo apague porque está distrayendo a todos los hermanos. Gracias. Y leyendo este pasaje, buscándolo, este pasaje dice que iba delante de ellos en la columna de nube para guiarlos por el camino. Y guiarlos, o sea, nosotros pensamos, ok, ellos iban saliendo de Egipto, iban por el desierto. Una vez aquí un hermano contó, me acuerdo muy bien, porque creo que es el único que ha estado aquí en el desierto de verdad, porque uno se imagina el desierto y se imagina la playa, ¿verdad? Pero no. Y él decía, cuando uno está en el desierto y uno mira arena para allá, arena para acá, arena por todo lado, y perderse es increíblemente fácil. Uno da 3 pasos y ya está completamente desubicado porque no hay una roquita, un palito, una palmera para poder ubicarse, no hay nada, solo arena. Pero Dios les dio a ellos la bendición de decir que tenían esa columna para guiarlos durante el día. Físicamente, hermanos, una columna de nube. Nosotros actualmente vemos columnas de nube. Esto era un prodigio, un fenómeno, un fenómeno natural, que Dios estaba mostrando su poder para que ellos vieran que Él estaba con ellos y que los estaba guiando por un lugar que nunca había caminado. ¿Cómo se siente uno cuando va a un lugar que no conoce? Perdidísimo, ¿verdad? Y pregunta uno y lo mandan para un lado, y pregunta ahí y lo mandan para otro lado. Peor, porque tras de eso aquí las direcciones, ¿verdad? Del Palo de Mango, 300 metros. Entonces, ellos tenían esa columna de nube que los guiaba, pero buscando en los originales, vean qué hermoso lo que dice que es guiarlos. Dice que es conducir, pero dice que es pastorear. Pastorear. Tenían esa columna de nube. ¿Y quién pastorea? ¿A quién estaba representando esa columna sino a Cristo, hermanos? Les estaba mostrando que Cristo estaba con ellos, que los estaba guiando en medio de esa prueba, en medio de ese desierto. ¿Sí o no? Y lo vemos también, hermanos, en el siguiente pasaje donde nos dice, en el siguiente verbo donde nos dice
de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Ok? Para alumbrarles. Igual, nosotros estamos tan acostumbrados a la luz, hermanos, tan acostumbrados que usted sale de su casa y no piensa en llevar un foco, no piensa en llevar una candela, porque hay mucha luz. Es más, pueda que el bombillo, ¿cómo se dice? El poste que esté fuera de su casa esté quemado, pero el de por allá le alumbra y usted puede caminar perfectamente. Pero cuando uno sale de la zona de la ciudad y se encuentra de verdad en el campo, en la playa, donde no hay nada, uno dice, wow, esto sí de verdad es oscuridad. Ellos no tenían nada para alumbrar, pero Dios les dio esa columna de fuego que nos dijo que estaba hoy aquí. Y una columna, si todavía la nube, podríamos decir, bueno, una nube podríamos como, no es tan sobrenatural ver una columna de nube, ¿verdad? Podrían pasar por ahí, pero una columna de fuego y con patas, porque caminaba, avanzaba. O sea, era algo de verdad, un prodigio, un portento, y que les estaba alumbrando, mostrándoles a Cristo. Y igual, impresionante ver el original en el Strong. Alumbrarles dice que es aclarar, amanecer glorioso. Y dijimos que la columna de noche se usa, que la columna de fuego se usa en la noche, en el momento de prueba, en el momento más oscuro. Pero ahí me dice aclarar, amanecer. Yo no sé cómo, en algún momento que le haya tocado ver el amanecer. Si le ha tocado estudiando ver el amanecer, trabajando ver el amanecer, en el hospital ver el amanecer. Y uno está deseando ya que amanezca, que salga el sol, que ya entre a la luz. Cuando usted está en la prueba, hermano, en la dificultad, en la angustia, usted no está diciendo, Señor, que ya esto termine, que yo pueda salir de esto. Pero usted está entendiendo que en medio de esto está el Señor ahí. Está esa columna de fuego en medio de nosotros, hermanos, alumbrándonos. Dice que nos está aclarando, que nos está trayendo el amanecer. Nos está trayendo, hermanos, la respuesta. Claro, no en mi tiempo, ni en su tiempo, en el de Él. En el de Él, amados hermanos. Y dice glorioso. Él está acercando la gloria de Él, hermanos. Su gloria se está acercando a nosotros, aún a través de la noche, del desierto, de la prueba. Él está acercándolo, pero estamos nosotros atentos, estamos dispuestos, y no solo a pasar aquí adelante, sino a experimentarlo, hermanos, en las dificultades que nosotros vivimos, en el momentos que cuando nosotros decimos, Señor, yo ya siento que no puedo más. Sé que estás aquí, pero no te puedo ver. No entiendo a veces lo que tú quieres trabajar. Estamos poniendo a trabajar la fe. Estamos ejercitándonos, hermanos, en medio del tiempo, en medio del desierto, porque aquí apenas estaban saliendo. Déjenme decirles que apenas estaban saliendo. Empezando el peregrinaje, ¿alguien que me ayude? Gracias, no puedo. Gracias, hermanos. Estaban empezando, hermanos. Y Dios, en su misericordia, nos está haciendo a nosotros, nos está diciendo la alarma, cuec, 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 tiempo de guerra, tiempo de prueba, prepárense. Porque vienen consecuencias si no lo hacen, porque el enemigo puede venir y destruirlos. Vengan, alístense, estoy dando lo necesario. Vean el nuevo anuncio que nos acaban de dar, hermanos, maravilloso. Una tarde donde podemos venir, ¿era tarde? No, noche. Una noche donde podemos venir, alabar al Señor, glorificar su nombre, venir y poner aún peticiones. ¿No es Él extendiendo su misericordia una vez más? Viendo nuestras necesidades y diciendo, voy a darles otra estrategia, otra más para que puedan guerrear. Tómenla, aquí está, es para ustedes. Pero ¿quién es el que está dispuesto a tomarla, a recibirla, a tener ese acceso, hermanos, constante?
Y a mí me llamaba la atención porque ahora que les decía de la ignorancia involuntaria, que son aquellos que no tienen acceso. Pero nosotros, hermanos, tenemos acceso a la información así, ¡pling!, a todo. Y si usted no puede cargar, yo ahora me compré esta, porque ya no me tú, con letra grande y pesa a veces. Y si usted no puede andarla cargando, le da el botón y ¡pling!, ahí está la Biblia. Está el acceso. Nosotros tenemos el acceso a la información, hermanos. Tenemos esta palabra que el Espíritu de Dios nos dejó, que es el libro más vendido. ¿Saben cuántas cantidades de Biblias se imprimen al año, hermanos? 80 millones se imprimen al año, constantemente. Pero ¿cuánto de tiempo de mi día saco yo para leer un pasaje, para leer un versículo, para darle continuidad a una historia, para entender por qué estaban viviendo esto? ¿Qué tiene que ver la columna de nube y la columna de fuego conmigo? ¿Estoy entendiendo que a ellos se les manifestó Cristo? Que sí se les manifestó Cristo, como para entender que entonces Cristo también se me puede manifestar a mí en esos portentos, en esos prodigios. Pero ¿dónde está mi fe? Y vamos a seguir con el versículo número 3, hermanos, de Primera de Corintios. Nos devolvemos a Primera de Corintios. Ay, no, perdón, no leí el 2. Disculpen. Voy a leer el número 2 y dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y para eso vamos a ir al Éxodo, al libro de Éxodo 14, 22. Éxodo 14, 22. Y le voy a pedir a mi hermana Stephanie si puede ponerse allí en la puerta para que vaya llegando mientras voy leyendo. Dice así: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Estábamos hablando que ellos empezaron el éxodo. Viene el portento, el prodigio, el fenómeno de la columna de nube y la columna de fuego. Van para el desierto, hermanos, ¿ok? Van para un nuevo camino, algo que no han conocido. Estuvieron encerrados en Egipto, viviendo en Gosén 430 años. O sea, no podían conocer nada nuevo. Y de pronto llegan y se topan al Mar Rojo. Sabemos que el Mar Rojo es como una entradita de agua, ¿ok? Una península, ¿no? Bahía, gracias. Una bahía de agua, ¿ok? Entonces, aquí tenemos a nuestra hermana Stephanie. Donde está la hermana Stephanie, allá atrás, hermanos, donde la ven, es Piairot. Ahí es donde estaban ellos. Aquí donde está el altar es la península del Sinaí. Y ellos ven todo esto lleno de agua. Dios le indica a Moisés que levante su vara. Y sucede otro prodigio todavía que nosotros ni siquiera podemos decir, ah, sí, eso pasa en tal lado, eso pasa en tal otro. No. Otro prodigio más. Levanta su vara, hermana Stephanie, el suyo. ¿Ok? Se levanta. Se abren las dos partes de agua, hacia un lado, hacia el otro. Y ella cruza, empieza a cruzar, hermana. Este es el pueblo de Israel. Ella está representando al pueblo de Israel. Bueno, y a Moisés también, porque tenía la vara. Y ella tiene una pared de agua hacia un lado y una pared de agua hacia el otro. Hemos leído esto muchísimas veces, amados hermanos.
pero hemos imaginado lo que es estar ahí, lo que es proyectarse, caminar por ahí, saber que el enemigo viene persiguiendo, que tengo que llegar aquí a la península de Sinaí, al otro lado completamente, pero no solo voy a llegar, sino que cruzando esas aguas, porque vean que leímos en 1 Corintios, fueron bautizados en la columna y en el mar. ¿Y qué simboliza el bautismo, amados hermanos? Si no es decirle a mí mismo y a las potestades, yo no voy a ser el mismo. Yo voy a morir y a dejar de ser como era antes. Pertenezco al Señor. Los enemigos que hay en mí van a morir. Y detrás de ella, iba a decir, pero sí, detrás del pueblo de Israel, venía Faraón con todo el ejército. ¿Murieron o no? Murieron. Fueron ahogados. Y quedaron ahí completamente. Dicen que sus cuerpos llegaban a la playa cuando las aguas volvieron a retomar otra vez su curso normal. Llegaban los cuerpos y ahí vieron, literalmente podían ver al que los perseguía, al que los iba a matar. Muchas gracias, hermanita Stephanie. Podía verlos, amados hermanos. En ese simbolismo, nuevamente Cristo se les presenta. Dejar el viejo hombre, morir. Eso era lo que tenían que hacer, eso es lo que estaban representando ahí, dejando sus enemigos muertos en el camino y Dios mostrándoles que estaba con ellos una vez más, evidenciando, hermanos. Pero entendemos nosotros que ese prodigio quedó escrito aquí en la historia para que sea en mí. O me sé de memoria, o se lo cuento a mis hijos o a mis nietos. Ah, sí, aquí a un lado lleno de agua y dibujamos los pececitos que van nadando ahí entre el agua. Pero entiendo yo lo que eso significa. Estoy de verdad guerreando en contra de mis adversarios, de los pensamientos, y el Espíritu de Dios ha dicho ya varias ocasiones que hay depresión en medio del pueblo, hermano, y puede haberla. Pero no es el que haya o no haya, es el que estemos guerreando, el que estemos batallando. Yo puedo vivirla, puedo experimentarla, pero me levanto con el Todopoderoso y cruzo el mar creyendo que el Dios de los cielos va a destruir mis adversarios, mis pensamientos, mis menosprecios, todo lo que hay en medio de mi vida, mi amargura, todo mi enojo, mi ira, lo va a destruir ahí. Me esfuerzo yo. Me esfuerzo, amado hermano, para que eso suceda. O tomo esto como cualquier otro libro, como el diario de Ana Franca, que lo leo, me interesa, aprendo, porque aprendemos mucho de los libros, ¿cierto? Pero que me transforme el corazón es otra cosa, hermanos. Como para entonces, hermanos, entender que Cristo fue demostrado ahí constantemente para que yo pueda ir guerreando, hermanos, me está enseñando. Dios los dejó ahí para enseñarnos a nosotros y le ha enseñado generaciones de generaciones y seguirá enseñando su palabra hasta que el Espíritu de Dios ya venga por toda su iglesia y se la lleve, hermanos. Seguirá hablando. Los antiguos testamentarios siguen hablando de lo que es el prodigio de Dios. Y ahora sí, vamos al versículo 3. Dice así, 1 Corintios 10, 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y vean qué importante que le agregue ahí espiritual. Porque igual nosotros decimos, sí, ellos lo vivieron en físico, no pudieron entender tal vez lo que era de Dios, lo que era Cristo, el sacrificio de Cristo. No, el sacrificio de Cristo les fue presentado una y otra vez. Vamos a Éxodo 16, 35.
no, perdón. 16, 2, 3, 4 y luego el 35. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente por la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y aquí vemos una de las cuantas veces que el pueblo de Israel se quejó. Y dijeron, vean la osadía, hermanos, de decir, ojalá hubiéramos muerto. Y estaban viviendo, en esclavitud, pero ellos hablan de sus ollas, dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y yo pensaba, bueno, nosotros como ticos, ¿verdad? Pensamos en la olla de carne y tal vez pensamos en algo bueno. Tal vez lo asociamos en sentarnos a comer, no sé, en la casa de la mamá, en la casa de la abuela y a comer olla de carne. Pero ¿qué simbolismo tiene esto, hermanos? Lo leo, paso por ahí en la historia y digo, sí, olla de carne, como la que comemos nosotros, con ayote, con chayote, con yuca y papa. O entiendo yo que lo que ellos estaban codiciando estaba en Egipto, hermanos. Estaba cuando vivían en esclavitud. Estaba cuando ellos no eran libres. Estaban codiciando el alimento que ¿quién se los daba? La olla de carne, ¿quién les daba el alimento? Faraón, hermanos. ¿Quién representa a Faraón? El mundo, el enemigo. Ubiquemos y entendamos. Y aquí ellos se quejan y dicen, uy, no, hubiéramos muerto. Yo no sé para qué vine al Señor. Solo problemas en mi casa. Cada vez que yo vine, acepté a Cristo y no, esto es un desastre. Solo enredos, aquel se levanta, aquella solo me grita. No. Venir a Cristo no se ha levantado ese pensamiento en nosotros. Pero viene el Señor y dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entendemos, amados hermanos, que Dios nos da el alimento necesario para poder nutrirnos, para poder transformarnos, para poder darnos lo que de verdad ocupamos. Y nos lo dice ahí que ellos tenían alimento seguro. Cuán maravilloso es sentir que usted tiene alimento seguro, hermanos, que tiene algo que va a estar ahí por vida. Yo recuerdo hace un tiempo que el hermano Carlos daba una predicación y él decía que él se sentía contento cuando él guardaba el pan y la mantequilla en el refri. Pero él lo decía de una manera que yo me imaginaba, o sea, él decía que lo metía en el refri, pero yo me imaginaba como el pan calientito, ¿verdad? Donde le iba a meter la mantequilla como suavecita, porque era una calidez, hermanos, porque Dios se lo estaba proveyendo, Dios se lo estaba dando. Aquí el pueblo de Israel tenía el alimento constante, la provisión de Dios constante, pero ¿cómo veían este alimento? ¿Cómo lo llegaron a ver? Porque aquí apenas estaban, bueno, nos sacaron de Egipto, qué barbaridad, mejor nos hubieran dejado morir allá podíamos comer. Dios dice, no se preocupen, yo les voy a dar alimento. Y empezó a caer y no cesó un alimento que les daba exactamente lo necesario. Pero
pensemos también la otra cara de la moneda. Podemos decir, uy, alimento seguro, maravilloso. La otra cara, coman 40 años lo mismo. ¿Cómo se siente uno? A los primeros 5 días, qué rico, gracias Señor, qué rico, gracias Señor. A los 2 meses otra vez lo mismo. A los 3 años otra vez lo mismo. Pero ahí si leímos Corintios decía, comieron el mismo alimento espiritual. Dios a través del maná les estaba mostrando, hermanos, lo que era el alimento espiritual y se los dio constante, les dio a ese Cristo, hermanos. Entendemos que a través de la historia yo estoy aprendiendo lo que tengo que ejecutar. Dios a nosotros también nos da alimento espiritual, ¿sí o no? Nos los da a través de su palabra. Y la recibimos cuando venimos acá, cuando venimos al seminario, cuando venimos a las reuniones de Caleb, de los jóvenes, cuando vienen a sus reuniones. Constantemente Dios nos da de su alimento, pero ¿qué hago yo con él? Es un alimento seguro, servido, que de verdad me va a alimentar, hermanos. ¿Qué hago? Hay otra reunión de jóvenes. No, una más, una menos, una que vaya, que no vaya. Sin entender que tal vez me puede hablar exactamente de lo que necesito, porque así es Dios, de omnipresente, de omnisciente, hermanos, que conoce todas las cosas que vivimos, que la pone aún en los corazones de los obreros que trabajan y que revela las cosas que necesitamos. Los hermanos Caleb, ¿qué esperan cuando vienen? Un café, un juego, un tiempo entretenido, o que Dios me sacie mi necesidad, me llene, me guíe, me exhorte, me diga qué es. Cuando vengo aquí, ¿qué estoy haciendo con el alimento que Dios me da? ¿Lo tomo de verdad? O digo, uy, la hermana Margot otra vez se le ocurre otra cosa. Valoro lo que el Espíritu de Dios hace, hermanos. Porque cuando hemos pasado necesidades, y estoy hablando en lo físico, cuando usted y yo he pasado necesidades, hermanos, y usted tiene seguro por lo menos el arroz de la semana, usted dice, Señor, gracias que tengo el arroz de la semana. Gracias, Padre, porque tú me proveíste. Y cuán maravilloso saber que nosotros tenemos el alimento de por vida, hermanos, de que Dios nos va a dar constantemente lo que necesitamos. Pero valoremos lo que estamos haciendo, lo que Dios nos está dando, porque aquí apenas el Señor nos está enseñando cómo poder yo tomar esto, hermanos, para poder tomar la fila que me corresponde, la posición que me corresponde, sin menospreciar nada de lo que Él me da. Amén. Vamos a tener que dejar aquí, amados hermanos, el pasaje de Primera de Corintios. Lo vamos a continuar la próxima semana. Yo le voy a pedir a usted, por favor, que se ponga en pie. Y si vemos lo que el Espíritu nos está hablando, hermanos, Dios nos dijo ahora, nos ha traído el mover de sus aguas, está bien agitado, porque primero nos habló de la columna, pero también trajo un pasaje, hermanos, y el pasaje nos habla y nos dice que la prueba va a indicar el resultado. Hermana Ruth, si tal vez usted me lo para leerlo yo bien claramente, pues yo soy buena para enredar. Primera de Corintios 13. No, otra vez, perdón. Ok. Primera de Corintios 3, 12, 13. Ok. Y si sobre este fundamento alguno
edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Amados hermanos, como se nos dijo el domingo pasado, la alarma está sonando. Yo soy el que tengo que responder. Y el miércoles se nos repitió lo mismo. Yo soy el que tengo que accionar. Pero la prueba me va a indicar qué fue lo que hice, si di una respuesta oportuna o no, si se va a mostrar en mí el heno y la hojarasca o el oro y la plata, si en verdad yo acudí al llamado del Espíritu de Dios a ponerme la armadura, a ponerme de verdad y correr y decir, Señor, aquí estoy. Tal vez no sé, pero enséñame, muéstrame, guíame, háblame. ¿Cuál consejero puedo actuar? Y vean que el Espíritu está pronto, hermanos, aún dándonos estrategias y diciéndonos, aquí está mi columna en medio de la prueba, guiándolos. Yo estoy aquí mostrándoles con mi luz lo que es necesario para que ustedes puedan continuar en el camino, en la senda. Amén.